A principios de 2020, y sin haberlo siquiera imaginado, nos encontramos, a causa de una pandemia, sumergidos en un escenario de emergencia sanitaria, donde reinó la confusión, la incertidumbre por el futuro, el caos y la desconfianza. La pandemia no resultó ser solo un reto para la salud, lo fue también para la economía, la sociedad y las vidas personales. Aparecieron teorías conspirativas, nos culpamos los unos a los otros, nos decepcionamos nuevamente del sistema y de los políticos. Se produjo una parálisis, se impuso el confinamiento y, sin embargo, la vida debe continuar. Surgieron rápidamente restricciones que coartaron nuestra libertad, junto a iniciativas que buscaban concientizar a la ciudadanía acerca de la importancia de promover conductas que contribuyan al cuidado de todos. Ser conscientes de que, en cuanto a humanidad, somos una sola unidad y que afectarnos mutuamente se vuelve vital, pero no nos resulta fácil aceptarlo. Y en este capítulo muy especial donde de alguna forma entramos de lleno al 2024 y para ver cómo comportarnos, cómo ver un poquito más allá, cómo proyectarnos en este nuevo 2000, en este nuevo año en el que ya entramos, el año de la justicia, a razón del libro que están viendo en pantalla. Guía signo a signo 2024, el año de la justicia, del destacado psíquico tarotista medium y autor chileno Álvaro Santi, libro editado por Trayecto. Álvaro, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, Humberto, por la invitación. Y hablar precisamente de la idea del libro. La idea del libro, claro, yo lo tomo porque esta guía también tú la haces en tu cuenta de Instagram. Claro, En el fondo, esto es una especie de de llevar lo que haces en redes sociales a un libro. ¿Cómo se construye la idea? ¿Y cómo se construye un libro como este? se construyó solo en una primera parte. Después tuve que, por supuesto, trabajar en él. Mira, esto partió el año 2016 o 17, pero creo que más 16. Yo venía de regreso de Viña a Santiago con un amigo y me subo al bus para poder trasladarme. Tenemos que sentarnos en asientos separados, no podíamos ir juntos, había mucha gente. Y yo recuerdo haberme sentado y me ocurre algo que me suele ocurrir con los libros que yo escribo y con artículos que he escrito y otras cosas también que hago, y es como que se me cruzó este libro por la cabeza, pero en cosa de un par de segundos. Y venía no solamente esta parte que tiene, ¿cierto?, de la guía signo a signo para todos, para todos los meses del año que en ese caso iba a ser el año 2018 ya, o 17 o 18, sino que también este concepto de botiquín de rescate, botiquín mágico de rescate, ¿no? Entonces, es como que se me cruza este libro por la cabeza y recuerdo haberle hecho una seña a mi amigo para contarle en ese momento, mira, acaba de llegarme una idea, le dije, completa, está lista, o sea, yo tengo que llegar a la casa y comenzar yo a ponerle carne a este esqueleto que apareció en mi cabeza. Y se lo comento y me dice, ah, mira, qué buena idea, le digo yo, porque libros de horóscopo hay muchos, pero no he visto nunca un libro de horóscopo que incluya un apartado de rituales, rituales para poder enfrentar los retos, los desafíos que van surgiendo acá en forma de predicciones. Y entonces llegué a la casa, me llegué acá a Santiago, llegué a mi casa y me puse al tiro a escribir la primera parte y luego hubo otros proyectos, otros libros, entonces esto quedó a un lado y decidí entonces retomarlo ahora debido justamente a lo que tú comentabas, que yo llevo ya algunos años en Instagram haciendo lo que se llama, igual que el libro, guía signo a signo. No me gusta llamarle horóscopo porque el horóscopo tiene una etimología que viene de la palabra hora, entonces tiene que ver con un mapa astral o una, digamos, una especie de inclinación de predicción que tú realizas basado en el horario en el cual nació la persona. Y yo no soy astrólogo, ¿ves? Entonces este libro yo lo hice con la ayuda de algunas herramientas como la baraja de tarot. eh, por eso mismo también el título El año de la justicia, que corresponde al número 8, que es la suma del 2024, con psicografía
La psicografía es un proceso de escritura automática con el cual yo me hice conocido en el programa Psíquicos, el 2012, con La Bola de Cristal, que aunque a la gente le parezca una cosa cómica o de cuentos, es un soporte para realizar videncia, es una manera de poder amplificar la percepción extrasensorial y obtener imágenes a veces con más detalles incluso. Y con la ayuda también del oráculo Lenormand, que es un oráculo europeo del siglo XVIII, ¿no? De una pitonisa que le leía las cartas a Napoleón Bonaparte, le pronosticaba, qué sé yo, los triunfos, las derrotas, y que se está haciendo muy conocido últimamente, es como que de Europa ya vino a Latinoamérica, la gente le atrae mucho porque tiene ese estilo como de la baraja española, de la lectura de la baraja española, con cosas más Ujú. cotidianas, cosas como más, digamos, no tan profundas de pronto. Y con todo, con la ayuda de todo esto, entonces yo voy mes a mes, ¿cierto? Buscando ahí en estos oráculos información, y eso se transformó en este libro. Y los rituales son rituales que hay muchos que no están en ninguna parte, que son creación mía, que son cosas que he canalizado yo, y hay algunos que también son tradicionales, que se pueden encontrar de pronto en otros manuales. Incluso por ahí hay un ritual que me dio Cristóbal Jodorowsky, que en paz descanse, el hijo de Alejandro Jodorowsky. En una de las 3 oportunidades que estuvimos juntos, me dio un acto que yo lo comparto con la gente también acá. Eh, Así fue como surgió esto, de una forma bien extraña. Y en la construcción de, bueno, no es obviamente el horóscopo propiamente tal, pero tiene mucho de eso del, como uno debe tomar estos consejos psicomágicos como eso, consejos, no como un oráculo, no es como, o como el consejo mismo de un amigo, mira, yo te recomiendo Sí, esto. sí, Ahora sí, tú verás si lo sigues o no. claro. Bueno, la astrología tiene un dicho, una máxima. La astrología inclina pero no determina. Y yo, a Ujú. pesar de que no estoy haciendo astrología, yo aplico lo mismo al tarot. Para mí el tarot también te muestra inclinaciones, inclinaciones que de pronto son más fáciles o más difíciles de cambiar, ¿eh? Pero es una manera, mira, a mí me cuesta el tema de las predicciones, siempre me ha costado el tema de las predicciones, porque la gente siento yo que no sabe muy bien tomarlo, lo toma al pie de la letra, y cae también muchas veces como en un estado pasivo, ¿no? La gente, por ejemplo, hace una pregunta que a mí me parece bastante infantil, que es, ¿qué me depara el próximo año? En lugar de, con una conciencia adulta, decir, ¿qué voy a hacer yo del próximo año? ¿Qué puedo hacer, qué puedo generar yo el próximo año? ¿No? Para mí y ojalá para los demás. Entonces la pregunta ¿qué me depara? Es una pregunta muy pasiva, es de un estado muy pasivo, es como si el próximo año fuera una especie de viejo pascuero que te trae regalos, ¿no? O que te trae cosas negativas. Entonces no es la idea de lo que yo hago, no es el enfoque que yo trato de darle, aunque la gente, claro, insiste en verlo así porque también es lo que está más difundido. Entonces yo siempre les digo, es una inclinación, es una probabilidad, eh, y es una manera, es como una manera de hacer una especie de diagnóstico, como una suerte de diagnóstico, es como comenzar a tener un malestar, por ejemplo, cervical, ir al traumatólogo, te da una orden de radiografía y luego lee la radiografía y dice, mira, si no hacemos una rutina de ejercicio, en probablemente 5 meses más vas a tener un dolor insoportable. Entonces, esa es la idea para mí de buscar en el futuro. Quiero ir al sector A, me dice la gente. Entonces, saco las cartas o el oráculo que sea, veamos si realmente estás yendo hacia el sector A, porque conscientemente lo quieres, me lo dices, pero probablemente inconscientemente no te das cuenta, hay algo ahí que puede hacer un auto boicot. Revisemos. Claro, y muchas veces sí, te da eso. La persona insistiendo para llegar al sector A termina yendo al sector B, ¿eh? Y cree que tiene que ver con que nació sin estrella, con que alguien le hizo algo, por ejemplo. Bueno, y ahí el mismo tarot también me permite buscar en la biografía de la persona qué es lo que está frenando, qué es lo que está generando ese autosabotaje que finalmente se puede hacer la persona a sí misma, que todos nos hacemos de alguna manera también. Y en muchas de esta, de la consulta que tú haces de las personas que van a ti, ¿hay mucho de eso del autosabotaje psicológico o hay gente que va cargada, como se dice?
hay más autosabotaje, pero Ujú, comercialmente no funciona mucho en la mayoría de las consultas, diría yo. Lo que más funciona es, claro, usted, no sé, se le está cayendo el pelo porque la vecina le hizo magia negra. Porque, ¿qué significa eso? Entonces yo tengo la solución, yo te puedo hacer una limpieza, te la ofrezco, y son caras generalmente. Y ujú, bueno, ahí la persona comienza a ser estafada. No siempre, porque yo creo también, porque lo he visto, creo en el poder de, digamos, de los trabajos, de los ataques psíquicos, de los amarres. En cierto sentido sí pueden funcionar, sobre todo si tenemos una persona que resulta ser un buen blanco, porque tiene temas no resueltos, entonces atrae ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso yo digo también, siempre lo he dicho muchas veces en televisión, que para mí la víctima de una magia negra, de alguna forma, es su propio victimario, que de alguna forma está llamando, a lo mejor desde un aspecto que no es consciente, está llamando no solo magia negra, sino que también un asalto en la calle, maltrato, etcétera, toda la cantidad de cosas que le pueden pasar. No como culpable, sino que en el fondo son temas no resueltos que se transforman en patrones, en actitudes, y que hace que uno caiga una y otra vez en el mismo tipo de situaciones hasta que de pronto dice, alguien me está haciendo algo, porque esto viene de afuera, yo lo percibo como que viene de afuera, pero en el fondo es algo que yo estoy generando sin darme cuenta. Y para mí estos oráculos sirven para tomar conciencia de eso. y es más difícil, a tu juicio, en tu oficio, trabajar a estas personas que tienen ese autosabotaje porque en el fondo viven en su mente y como no, y como viven en su mente lo tienen tan arraigado que no lo ven. Bueno, O ocurre al contrario, que la vecina le hizo un mal de claro, ojo y eso es más difícil o fácil de sacar. mira, es una de las cosas más complejas para mí. Y yo creo que Ujú, para varios también que tienen a lo mejor ese espíritu que tengo yo, esa digamos, esa forma de enfocar este tipo de oficio, de actividad, de arte. Un arte, esto básicamente, porque ciencia no es. Entonces, ujú. esa es la parte más complicada. O sea, ahí uno tiene que hacer del malo de la película, mostrarle a la persona esto, conversarlo, y bueno, de 10 personas, de pronto una, dos se dan cuenta. El resto, no, mucha gente se molesta incluso. ¿Ah? Y yo, no es eso, no, si esto no tiene que ver con un conflicto con mi padre, por ejemplo. Yo a mi padre ni me acuerdo de él, eso ya pasó, pero no se dan cuenta que en el fondo hay una estructura, una arquitectura interior que se fue formando con las experiencias de la vida. Y bueno, uno viene de una familia y todas las familias están enfermas, además. La familia sana no existe, es un ideal, pero realmente no existe una familia 100% sana. Todas las familias padecen de cosas, ¿no? En todas las familias hay abandonos, hay pérdidas, hay carencias, hay etcétera. Imagínate lo que significa eso para uno que es mamífero, que es emocional, que todo lo hace, uno cree que de pronto lo hace desde el intelecto, pero el intelecto es una esquinita en uno es puramente emocional. Entonces, claro, pues a uno le afecta, ¿no? Si hay una carencia, uno puede caer en patrones que son de alguna forma autodestructivos o que te van impidiendo realizarte en la vida. Yo creo que todos deberíamos de hacer un trabajo personal sobre nuestro árbol genealógico si queremos realizarnos en la vida. Absolutamente todos, porque todos vamos a padecer de cosas y eso después en la vida se va a reflejar, se va reflejado. Y Álvaro, respecto del oficio, del arte en el cual trabajas, ese don, ¿se nace o se hace? Eh, yo creo que todos somos En tu caso, psíquicos. obviamente. En mi caso, en mi caso, yo nací con ciertas habilidades, tengo los primeros recuerdos que tengo, siempre los cuento, he contado muchas veces. Mis abuelos eran muy católicos y yo vivía en Concepción, ellos vivían en Curicó y todos los veranos iban a Concepción. Entonces alojaban en mi dormitorio que era grande, que tenía dos camas. Y ahí ellos rezaban el rosario todas las noches y todas las mañanas. Pero en la noche eh, yo observaba esto desde mi cama, ¿cierto? Y yo veía cómo ellos iban avanzando, eh, tocando las cuentas del rosario, que para mí eso, desde mi visión, ¿cierto? De niño, eso era como una manera de ir abriendo una puerta hacia un plano espiritual. ¿Eh? Así lo veía yo. Esa era la interpretación que yo le daba.
pero nunca llegaban al final de la Rita del Rosario, ¿no? Se quedaban dormidos y comenzaba una sinfonía de ronquidos. Entonces, eso a mí me entretenía mucho, escucharlos y verlos a ellos roncar. Pero resulta que cuando mi abuela roncaba, ¿no? Yo veía cómo salía una especie de, era como el humo del cigarro, incluso más limpio, más translúcido, más transparente. Entonces seguía el ritmo de la respiración de mi abuela. Botaba aire y esto salía, y cuando inspiraba, esto entraba en su boca. Y eso a mí me llamaba mucho la atención y era casi una ilusión óptica, pero luego comencé a verlo, por ejemplo, en el jardín de mi casa, en las plantas, en las flores, en las copas de los árboles. Después empecé a verlo en las mascotas. Yo tenía una gata y entonces, por ejemplo, veía que se asomaba un gato, ¿eh? Y que se formaba como una especie de hilo medio transparente que los unía a ambos, a pesar de que estaban a una gran distancia, pero los unía igual. Yo veía este hilo y claro, después resulta que la gata parecía con Catito. ¿Eh? O sea, se estaba formando de alguna forma un vínculo ahí. Bueno, con el tiempo esto para mí ya empecé a tener más experiencia con esto, empecé a estudiarlo también, el campo energético, el aura, y me di cuenta que estaba viendo el doble etéreo, que es la primera capa que se ve del aura, que tiene esa forma, que tiene esa tonalidad media blanquecina. Y ya después aparecieron colores, aparecieron formas, aparecieron símbolos, incluso llegó un punto en el cual ya de repente incluso no veía, sino que era como que me llegaba una información de la persona y yo sentía que era a través de esta energía que es el aura. ¿Eh? Entonces, eso te podría contar como primeras experiencias. Hubo muchas experiencias también, sueños premonitorios. Yo comencé con el tarot a los 10 años, me lo prestó una amiga, en ese tiempo yo no entendía mucho, pero jugaba con las cartas como jugaba con los monitos de He-Man. ¿Ves? Entonces les hacía historia a los personajes, yo mismo los caracterizaba, pintaba un palo de escoba de color rojo y salía caminando como el loco para ver cómo se sentía el personaje de la carta y comencé a tener esa experiencia más directa con las imágenes del tarot. Y en mi adolescencia fue donde más estudié estos temas. Yo me amanecía observando una esfera de cristal. En las noches tenía viajes astrales. ¿Eh? De hecho, tengo una historia con una esfera de cristal que estaba en la biblioteca de mi abuelo, dentro de una caja que yo nunca la pude abrir, pero en un viaje astral entré a la biblioteca, abrí la caja y había una bola de cristal. Años después, mi abuelo falleció y mi abuela desarma esta pieza, yo me acerco por primera vez a la caja, la abro y había una bola de cristal. Entonces uno puede ir comprobando de alguna forma esto. O también a veces me iba a casas de amigos donde había, qué sé yo, un cumpleaños, una fiesta, y me veían. Y yo tenía un viaje espontáneo. Era casi como soñar que yo iba a esa fiesta, pero después me llamaban por teléfono el día siguiente. Álvaro, ¿estuviste acá? Pasaban cosas así. Hablemos directamente de la construcción del libro y hablar de tu trabajo con las cartas. Eh, uno, entendido viéndolo desde afuera, uno entiende que leer las cartas del tarot es como, siempre funciona como es la interpretación de quién los lee y también funciona respecto de preguntas concretas, que nos sirven las preguntas abiertas. Por lo menos en el tarot de Marsella tengo entendido que funciona así. Existe también la lectura abierta, y está muy de moda la Ujú. lectura abierta. Hay libros que han aparecido acerca de la lectura abierta, así como también hay libros que han surgido, que en Chile me parece que yo fui el primero que partió con eso, el método óptico del tarot, es decir, eh, construir una narración observando solo las imágenes de un conjunto de cartas, como si fueran fotogramas de una película, ¿ves? En donde uno puede ver, por ejemplo, eh, un personaje aquí, por ejemplo, que está como bendici, a ver, ahí, un personaje que bendice esa relación que está al lado, esa unión, es casi un matrimonio lo que podríamos ver ahora ahí, pero podríamos ver tantas otras cosas más, podríamos ver un profesor con los alumnos, podríamos ver a lo mejor un presentador de televisión con otras personas que quitarle el puesto, y así, ¿no? Y claro, la pregunta te da un contexto y delimita la lectura de alguna manera, te da como una especie de marco referencial, ¿no? Más allá, no sales de eso. Entonces, la pregunta
es la que te ayuda a ti a entender si estas cartas tienen que ver con lo que te acabo de decir yo con matrimonio, o tienen que ver con otra cosa. ¿Eh? Entonces, ese es el método óptico. Otros le llaman el método visual. Ningún significado, solamente imágenes. Yo en mi primer libro presento ese método, no es un método mío, pero yo lo presento en el primer libro, con ejercicios, qué sé yo, pero también entrego significados tradicionales por si la gente de pronto quiere ocupar el método óptico, otros querrán ocupar solamente el método tradicional con los significados, y otros a lo mejor pueden hacer la unión de ambos, trabajar con ambos, ¿no? Pero claro, cuando una persona está partiendo con el tarot, por ejemplo, mis alumnos, yo les sugiero que siempre hagan una pregunta. Ojalá una pregunta puede ser también un tema, pero ojalá una pregunta para que no se pierdan en un océano de posibilidades, ¿no? Pero con más experiencias uno puede hacer lecturas sin preguntas. Mis lecturas, yo tengo una modalidad de lecturas por videollamada que es sin preguntas. Es media hora donde yo hablo sin haber tenido o sea, mayor interacción con la persona que, no sé, un saludo y tu nombre y yo comienzo a hablar. Y la segunda media hora ya vamos a las preguntas que surjan, las dudas a partir de la lectura general. Entonces sí, sí se puede, hay mucha gente que lo hace también. Hay mucha gente que funciona con el tarot de una forma muy intuitiva también. Nunca ha leído ningún libro, nunca ha estudiado tarot, pero algo le ocurre, ve las imágenes y le pasa algo, y ni siquiera a veces es ese método óptico que te digo yo que es un método, ¿no? Aquí hay gente que de pronto, incluso sin mucha, a lo mejor, eh, sin mucho conocimiento de nada, ¿no? Gente sencilla, gente bien simple en ese sentido, hace a veces lecturas intuitivas maravillosas. ¿Eh? También ocurre eso. O sea, pues, cada uno aquí va descubriendo su propio lenguaje. Yo en mis talleres eso es lo que yo trato de hacer con la gente, ¿eh? La gente te pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Yo le digo, es que esto no tiene un significado escrito en piedra. Los significados vienen de personas que han observado la imagen y la han comparado, ¿cierto? Eh, con, eh, en diferentes culturas, qué sé yo, por ejemplo, la misma carta de la justicia, que le da el título al libro, es Palas Atenea para los griegos, es la diosa Maat para los egipcios, es el juez que a lo mejor va a estar ahí esperándote porque eh, a lo mejor hiciste una, qué sé yo, te saltaste algo conduciendo el auto, una ley, y ahora vas a tener que estar frente a un juez. Entonces es como una especie de patrón, ¿eh? Un patrón que se puede expresar de muchas formas. Conversamos con Álvaro Santi, autor de Guía Signo Signo 2024, El Año de la Justicia, editado por Trayecto. También decir que nuestro invitado también tiene otros libros como La Casa, Espejo del Habitante, La Lengua del Inconsciente, La Lengua del Inconsciente 2 y La Lengua del Inconsciente, Arcanos Mayores y Menores del Tarot de Marsella, los nombrados obviamente editados por Mirada Maga Ediciones, excepto los últimos dos. Pero solo libros que obviamente están disponibles en Busca Libre, que los pueden encontrar ahí. Te decía que cómo construir la historia para cada uno de los signos, porque, por ejemplo, Perfecto. destacan los rasgos positivos, negativos, el animal de poder, cómo le va a ir en el amor, el trabajo, Claro. con qué debe tener cuidado, qué es ideal para él o ella en el mismo mes, y de ahí resaltar cada uno de los meses cada mes según el signo. Claro. Bueno, es como te lo contaba, en el fondo se trata de enfocarme yo en Aries, por ejemplo, y en un mes específico. Primero una cosa general, porque si tú te das cuenta ahí, esto parte con una visión general para el signo, para el año completo, y luego vienen entonces los 12 meses con los aspectos, ¿cierto?, que se destacan, y con los aspectos también que son más difíciles, con las cosas con las cuales hay que tener un poco de cuidado. Y todo eso se va armando, o yo lo fui armando a partir de los mensajes que me dan estos diferentes oráculos, y los fui comparando también. Entonces, de pronto tomaba el tarot, aparece un arcano, yo los menciono ahí también, lo hago también de una forma, de tal manera que la gente que le gusta el tarot, que sabe de tarot, puede también servirle como modo de ejemplo, ¿no?
Entonces, por eso voy también indicando, esta carta se refiere a este aspecto y hay que tener entonces ojo con esto otro y superar este tema que quedó pendiente o que viene, por ejemplo, del año pasado. Todo eso me lo va mostrando ahí las cartas. Yo hago diferentes lecturas, diferentes esquemas de lectura, que es lo que la gente le llama tiradas, ¿cierto? En donde también hay posiciones que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con lo laboral, con la salud, etcétera. Y ahí me voy dando cuenta, igual que en la astrología en el fondo, o sea, en una casa astrológica, por ejemplo, que corresponde al trabajo, cae un planeta y ese planeta que tiene un comportamiento, por decirlo de alguna forma, entonces viene a comportarse de esa manera en ese aspecto de la vida de la persona, en el aspecto laboral. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, supongamos que cae Mercurio, bueno, te decía, no soy astrólogo, pero tengo algunos conocimientos básicos, entonces, supongamos que cae Mercurio en la casa del trabajo, entonces probablemente la comunicación es algo que se va a destacar, es algo importante para que tú puedas tener logros en el trabajo, ¿no? Que haya comunicación, que te vincules con personas, que hables de tus proyectos, que analices tus ideas, que intercambies conocimientos, por ejemplo, que te comuniques en lugar de quedarte encerrado y mudo. ¿Mm? Y entonces así me voy dando cuenta qué es lo que se destaca para cada signo y para cada uno de los 12 meses también. Y en ese sentido, ¿cómo buscas un lenguaje cuando ya tienes como revisaste el tarot, revisaste otro de los artes? ¿Cómo canalizas todo eso? ¿Lo llevas al papel? Y porque el libro habla, es muy en modo fácil, es como lo puedo entender yo, cualquier hijo de vecino, quien entienda el tarot o quien no lo entienda también lo va a entender, también va a entender cada uno. ¿Cómo es buscar ese lenguaje Álvaro Santi llevado al libro? Bueno, eso es práctica nada más. Tantas lecturas que he hecho, imagínate que hago lectura desde si partía a los 10 años, a los 11, 12, yo estaba armando pequeñas frasecitas con el tarot, pero la verdad es que el tarot a mí me ha acompañado desde ese entonces hasta ahora, yo no lo he soltado, aunque me ha costado hasta que una expulsión de un colegio católico, peleas con mi papá, pero siempre lo defendí con uñas y dientes, por lo tanto, llevo mucho tiempo entonces desarrollando estos lenguajes, ¿no? Esta capacidad de dirigirme a la persona, hablarle, qué sé yo, y tratar de ser lo más claro posible también. Entonces yo diría que eso es práctica, es algo que no lo pienso mucho. Me siento frente al computador y comienzo a escribir. Y algunas cosas que están escritas ahí, algunas frases o incluso casi párrafos también, son canalizados, son hechos de una forma casi como inconsciente, y eso es la psicografía. Es lo que yo te explicaba, por lo que yo me hice conocido en el programa Psíquicos, ¿no? La gente me veía a mí rayando papeles, escribiendo garabatos, cosas ilegibles de pronto, haciendo dibujos y luego interpretando eso, ¿no? Y esa es la escritura automática, que parte con el psicoanálisis, que después la toma los surrealistas, André Breton, qué sé yo, Dalí, toda esa gente igual hacía estas cosas, hacía poesía con escritura automática, ¿no? Y después, y por ahí también lo toma el movimiento espiritista, ¿no? Hay un objeto, que es este, de pronto no es tan conocido, la gente lo ubica más lo asocia más al tablero Ouija. ¿Por qué? Porque la tabla Ouija, que yo no recomiendo usarla, ¿no? Yo la usé cuando era adolescente, pero bueno, después entendí que no era muy bueno practicarlo así, ¿no? Pero tiene lo que se denomina una planchette, la tabla Ouija, no sé si la has visto alguna vez, que uno es un indicador, ¿cierto?, de las letras del abecedario que aparecen en el tablero. Y es lo que se empieza a mover solo entre comillas. Para los científicos tiene que ver con movimientos imperceptibles, inconscientes, y para los espiritistas tiene que ver con espíritus o mensajes que le están llegando de guías, qué sé yo, y eso hace que se formen frases en la tabla. Y esta es la planchette así con un lápiz, es como, es como la abuela de de la planchette de la tabla Ouija y de la tabla Ouija también. Y con esto entonces se practicaba escritura automática antes. ¿Eh? Pones un papel
¿ya? Pones las manos acá y esto comienza a moverse y, por supuesto, comienza a formar también líneas y todo eso. Ya no se usa, ya se usa muy poco, yo la tengo ahí, la mandé a hacer porque es una cosa de colección. Y claro, yo hago entonces esta escritura automática o psicografía, como le denomino yo, la hago yo en un papel, con un lápiz, tratando como de que no intervenga lo racional, intentando hacer lo mismo que intentaban hacer los surrealistas, volcar el inconsciente en el papel, o volcar el inconsciente en lo que sea, en una tela, por ejemplo, en una pintura, una obra de arte. ¿Mm? Sin cuestionamiento, sin análisis, así, puro, pum, tal cual. Y eso es lo que hago yo. Entonces, por eso la gente muchas veces me ve en televisión a mí escribiendo, pero tapándome los ojos. Es digamos, una técnica que se suele usar para las personas que hacen esto, que tapan los ojos. Y yo incluso muchas veces sostengo una canción en mi cabeza para distraerme. Entonces, Ujú. de pronto empiezo a escribir, ¿no? Y después que escribí, leo, y ahí me doy cuenta. Y a veces, como te digo, no son palabras, no son frases, sino que son líneas, y leo las formas de las líneas. Una forma cuadrada me dice una cosa, una forma recta otra, una forma circular otra, y eso me va dando ideas, eso voy interpretándolo. Eso también te lo da la experiencia, porque la experiencia de hacer estas cosas te va creando una especie de lenguaje, de código, que tú entiendes, que tiene que ver muchas veces con tus propias experiencias que has tenido en la vida. ¿Eh? Como lo que ocurre con Ujú. los sueños, como el lenguaje de los sueños, que puede ser también colectivo, puede pertenecer al inconsciente colectivo, pero muchas veces es muy personal. Tú sueñas con un perro y a lo mejor tú amas a los perros y has tenido buena experiencia con los perros y puede ser un sueño que se refiera, entre otras cosas, a cariño, afecto, fidelidad, qué sé yo, compañía. Y si a mí me mordió un perro, yo sueño con un perro podría tener otro significado para mí. Claro. Y ese tipo de canalizaciones siempre son mensajes que llegan a ti y es un mensaje a alguien. Es siempre un mensaje a alguien en especial. Es como no tengo cómo comunicarme, voy a ser muy burdo en mi ejemplo. Yo no tengo cómo comunicarme y voy contigo, por ejemplo, y tú simplemente tu mano se deja llevar por este espíritu y el lápiz se escribe un papel. Y es siempre un mensaje, puede ser una palabra, puede ser dibujo, o como pueden ser líneas o cuadros, como lo mencionaste. Claro, sí, así funciona Ujú. de esa forma. Yo cuando atiendo a alguien, a veces la gente me pregunta, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a leer el tarot? Me gustaría que me hicieras una psicografía, pero ¿qué vas a hacer? Yo le digo, no sé lo que voy a hacer, no lo sé, no lo sé, de pronto voy a saber. Entonces, de pronto yo siento, la información viene a través de la psicografía. ¿Por qué? Porque me dan ganas de dibujar. Empiezo a Ujú. sentir ganas de dibujar y ahí yo sé que viene por la psicografía, ¿no? O de pronto es el tarot, ¿no? De pronto no es nada. A veces yo me paro frente a una persona, no tengo nada en las manos, no tengo nada en la mesa y comienzo a hablar. Y a veces necesito también entender algo antes de partir. Tengo una sensación y necesito que la persona la valide para yo saber si voy bien. No tengo mucha estructura con esto, eso es lo que ocurre, que también tiene que ver, yo creo, con mi personalidad. Yo no soy muy estructurado y funciono mejor así. Me he dado cuenta que de esa manera funciona mejor. Cuando la gente me dice, quiero que, no sé, me hagas una psicografía, a veces eso como que no es lo que va, lo que está fluyendo de mí. Entonces ahí le digo a la gente, mira, pero ¿qué te interesa más a ti, la información o la herramienta? No, la información. Ah, bueno, a ver, dejemos que fluya, porque yo voy sin expectativa, puede que no funcione, también puede ocurrir. Entonces, la gente es la que va con las expectativas y va ansiosa. Trato de soltar las expectativas cuando voy a algo así, para que pueda funcionar mejor, para que pueda fluir mejor. Y ocupo la parte racional, digamos, en algunos momentos, como por ejemplo para tal vez elaborar bien el mensaje, llevar una cosa abstracta de sensaciones, de percepciones, a algo más concreto. Ahí recién puedo que ocupe el intelecto, pero antes de eso yo trato de que esto sea todo absurdo, de que sea extraño, de que no tenga mucho Mm. sentido. Y parece que mientras menos sentido tiene, es más interesante la información que puede surgir, por lo menos en mi caso y en el caso de harta gente también, ¿eh? ¿Me he dado cuenta? ¿Qué significa que este 2024 sea el año de la justicia? ¿Qué trae consigo? ¿O qué debemos mirar para que pueda ser el año de la justicia?
Mira, acá está la justicia del tarot de Marsella. eh, Tiene algunos símbolos que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Ella sostiene en su mano una espada, ¿eh? Y en la otra mano sostiene una balanza, ¿cierto? Entonces aquí, en el fondo, ella está tratando de hacer como un ajuste. Y la palabra justicia aquí podría estar más asociada con el concepto de ajuste, ¿no? Retiro de mi vida lo que sobra y lo que no es útil, ¿cierto? Y me quedo en esta balanza receptiva, ¿eh? Sostengo, ¿cierto? Contengo lo que sí lo que sí me sirve, ¿eh? Lo esencial. Entonces la justicia de alguna manera está tratando como de llegar a un grado de equilibrio y de perfección, o traducido en algo más humano, digamos, en excelencia, no en perfección, porque la perfección no es humana. Es decir, que la excelencia, lo mejor que uno puede hacer, un estado de maduración, ¿no? Eh, y bueno, tiene que ver también con otras cosas, como por ejemplo el hacerse cargo de lo que a uno le está ocurriendo, más allá de lo que está ocurriendo de forma colectiva, ¿cierto? Como país, como planeta, como humanidad, también mirarse uno mismo. Yo estoy en esta situación y sí, hay, por ejemplo, crisis económica, pero a mí me está yendo bien, ¿eh? Y a la otra persona, bueno, a mí me está yendo mal. Entonces, hagámonos cargo también cada uno del hecho de que nos vaya bien o mal. Seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? La carta de la justicia es una carta karmática. Tiene mucho que ver con el entender de que el efecto que estamos viendo actualmente corresponde a causas anteriores, a decisiones que hemos tomado de forma individual, de forma colectiva. Entonces, es como una gran toma de conciencia lo que hace la justicia. Por otra parte, hay algo que yo explico igual ahí en el libro, que es que yo me doy cuenta que probablemente este año van a haber una primera parte, que podríamos tal vez decir el primer semestre, de muchas mentiras. Ya hace rato que estamos asistiendo a mentiras que son cada vez más, digamos, más en tu cara, así ya. Pero yo diría que este año se van a acentuar mucho más las mentiras, las estafas, los trucos, las máscaras, pero como la justicia está haciendo esa especie de ajuste, ¿cierto? El segundo semestre, muy probablemente, así también van a empezar a caer muchas máscaras y vamos a quedar probablemente con la boca abierta frente a muchas cosas con más potencia que estos años, ¿cierto? Que aquí ya están pasando, ¿no? Este año que ya se está yendo. Entonces ahí hay otro aspecto de la justicia. El número 8 en la numerología tradicional también tiene que ver con el poder personal y tiene que ver con la riqueza, ¿eh? Es un número de riqueza. Eso se está hablando mucho ahora acerca del año 2024. En todas partes la gente está diciendo, claro, es un año que está vinculado entonces con la posibilidad de generar más abundancia, de que haya más prosperidad, ¿cierto? Eh, pero sí, lo importante para poder lograr eso es planificar bien, que es algo que también tiene que ver con la Carta de la Justicia, ¿eh? La justicia es más bien racional, no es una carta emocional, es más bien racional, es de análisis, es de estudio, es como te decía, de ajuste, hasta poder alcanzar ese nivel superior que podemos estar buscando en lo profesional, en lo emocional, en la salud, ¿eh? En lo que sea, ¿no? Tiene que ver con ordenar, tiene que ver con focalizarte en lo que estás haciendo, tiene que ver también con el generar soporte, con el generar un soporte para uno, un soporte para los demás, si soy padre de familia, un soporte para mi familia, si soy dueño de una empresa, tal vez también vigilar, ¿cierto?, la empresa, cómo está funcionando, si mis trabajadores se sienten seguros de alguna manera dentro de este lugar. La gente que maneja poder, poder político o que son jefes o directores o dueños de empresas, también esas personas van a tener que hacer como una especie de autoanálisis, en el fondo, cómo estoy ocupando mi poder, cómo lo estoy expresando. ¿Sí? Hacer todos esos ejercicios puede ayudar, nos puede ayudar a todos a que este año podamos transitarlo de la mejor forma y que también podamos
digamos, conseguir un cierto piso económico a pesar de las dificultades que hay. Que a todo esto, por lo que te decía también, yo veo que la primera mitad puede ser difícil para el país a nivel económico y la segunda mitad puede comenzar como a darse un poquito más fácil. Sí, Y, y y sobre todo bajo, si se sigue hasta aquí. ¿No? ujú. Y bajo ese punto de vista, o bajo ese punto en cuestión, perdón, eh, hay ciertos signos que se ven más favorecidos en este año de la justicia versus otros, o de alguna forma es un chorreo hacia todos los signos. Sí, no, de alguna manera es como general igual, o sea, es algo que Ujú, nos toca a todos. Claro, de pronto a lo mejor más que por los signos, en lo personal, cada uno, ¿no? Ya no es tanto el signo, sino que es la vida de cada uno, claro, le puede resultar a uno más fácil que al otro, ¿no? O sea, para una persona de pronto es un gran desafío tener, por ejemplo, que ocupar bien su poder, porque no está acostumbrado a hacerlo. El problema es que si no lo hace, probablemente la justicia con su espada va a tratar de eliminar ciertas cosas de esa persona o de la vida de esa persona para poder producir ese ajuste. Entonces, por eso la idea es que todos vayamos de alguna manera, eh, vayamos en la sintonía del número 8, ¿no? Porque nos toca de alguna forma a todos. Álvaro, y en estos minutos finales, obviamente, ¿qué, qué sensación han tenido? Bueno, está recién estrenado el libro en todo caso. Eh, Como se dice, tus propios parroquianos, tu fanaticada, quienes siguen a Álvaro Santi. ¿Te ha llegado algo de ese feedback? Bueno, en la guía signo a signo que yo hago hace años en Instagram, ha tenido momentos de mucho éxito, la verdad, la gente le gusta Ujú, bastante, ¿no? Lo espera, yo a veces no he podido hacerlas, ¿no? Por una cosa de tiempo, me ha costado, y me lo piden, es como Álvaro, te echamos de menos, porque además que yo también suelo hablar algunos temas entre medio, o al terminar la guía, ¿cierto? Converso un poco con ellos, respondo preguntas, entonces sí, hay muchas personas que ya comenzaron en la preventa, ¿no? Que ya terminó la preventa, comenzaron a comprar el libro, gente que me sigue, gente que me conoce, me mandaba las fotos del libro, y a la gente le ha gustado mucho esto de que tenga este botiquín mágico de emergencia, como le digo yo, ¿no? Eso le ha gustado bastante porque además parece que la magia está muy de moda. ujú, Tú que te relacionas también con los libros, a lo mejor te has dado cuenta que hay muchas publicaciones que tienen que ver con magia huaycana, qué sé yo, está lleno de libros de magia para adolescentes incluso, se está consumiendo bastante por lo que he visto. Entonces también a la gente le gustó mucho eso, y lo otro que le gustó es que también, como hay ciertos ingredientes que a veces cuesta conseguir, o que cuando uno los consigue son químicos, no son muy naturales, o te dan desconfianza porque no sabes cómo están hechos realmente. Entonces hay muchas cosas que se pueden ocupar en los mismos rituales que están aquí, ¿no? Como por ejemplo la colonia Victoria. La colonia Victoria es un alcoholado que se hace con laurel y otras cosas, ujú. ¿no? Porque el laurel es símbolo de la victoria. Entonces, bueno, en el fondo, los rituales también lo explico acá. Yo, los rituales para mí son como una especie de mapa que uno le da al inconsciente, ¿no? Eh, no se trata de que el laurel por sí mismo, como que tú lo tomes un laurel y ya tienes victoria al tiro. Se trata de darle una estructura al inconsciente, organizarlo de tal manera que yo pueda alcanzar un objetivo. Y para la gente escéptica, de repente hay gente que me dice, ah, pero yo no creo en eso. Bueno, te predispones psicológicamente, no dejas de hacerlo, te ordenas. ¿Eh? Yo quiero Ujú, alcanzar el objetivo de, por ejemplo, escribir un libro y publicarlo. Pues bueno, tomo elementos, ¿cierto? Y voy haciendo una especie como te decía, de estructura en donde cada elemento va a tener un significado y todo junto va a ir como danzando como una sinfonía para que yo vaya entonces con mayor fuerza, ¿cierto? Con mayor confianza también en mí, alcanzando ese objetivo. Entonces, a mí me gusta ver el ritual también así, no como la nariz que se le mueve a la hechizada solamente, como
una cosa puramente mágica. Mucha gente a mí también me pide de pronto, Álvaro, no sé, por ejemplo, mi hijo padece alcoholismo. ¿Hay alguna vela, alguna? Bueno, es un tema de salud, tiene que hacerse un tratamiento médico. De forma paralela podemos buscar algo complementario para que él se apoye en eso, para que le dé fuerza. Pero yo siempre aterrizo a la gente, y esa parte también cuesta. La gente muchas veces espera una cosa puramente mágica, pero eso puede ser peligroso. Y en los minutos que nos quedan, Álvaro, que pedirte un consejo, ya que estamos, ya que estamos con el medium, y ya que estamos con el medium, de alguna forma ir a la montaña y que la montaña nos diga qué, cómo tomar este 2024 que ya comenzamos. Usaste un muy buen símbolo a la montaña, es lo más Mm, místico que hay en la montaña, la ves en mm. muchas culturas, en muchos mitos, el subir una montaña, la montaña sagrada de Jodorowsky, la montaña de tanto, ¿no? En China, en todas partes. Es un gran símbolo iniciático ese, subir la montaña es en el fondo evolucionar, crecer. A ver, ¿qué mensaje podría dar? Un mensaje bien esencial, bien como la Carta de la Justicia, sin tanto adorno, bien al hueso. Eh, Tomemos conciencia de que somos la humanidad, ¿eh? Tomemos conciencia de que no somos chilenos realmente, si estamos parados en Chile, porque en realidad no estamos parados en Chile, estamos parados en un pedazo de tierra gigante que es el planeta. Es importante que poder concebirnos de esa manera, o aceptar de que es así, porque es una verdad, no es la verdad, pero es una verdad. También es verdad que somos santiaguinos, ¿cierto? Los que estamos en Santiago. También es verdad que somos chilenos, ¿no? Y así como lo acabo de decir, es verdad también que somos planetarios, pero también es verdad que somos cósmicos, porque el planeta está en una galaxia, está en un cosmos, está en un universo. Entonces es importante que ampliemos la mirada. De lo contrario, nos vamos a seguir experimentando fragmentados. De lo contrario, Chile le va a ganar a Argentina en el fútbol, ¿ves? Que significa metafóricamente matar al adversario para yo poder. ¿Cuándo vamos a ganar todos? ¿Cuándo se van a hacer las Olimpiadas donde todos los países van a mostrar sus capacidades físicas heroicas? ¿Cuándo se van a unir los partidos políticos en uno solo? Todo está partido, todo está fragmentado. Y es parte también de la experiencia que nosotros vivimos acá. Nosotros nos encarnamos y ya el cielo está arriba, la tierra está acá, ¿cierto? Tengo izquierda, derecha, tengo un hemisferio izquierdo, tengo un hemisferio derecho, ¿no? Es bueno, es malo, es blanco, es negro, es gordo, es flaco, es chico, es alto. Hay que llegar a la unidad, y eso es lo que tú estabas leyendo también en la introducción. Yo, si tuviera que dar siempre un mensaje esencial, yo creo que sería siempre ese, porque es lo que más hay que hacer. Se acabarían las guerras, se acabarían los conflictos. Alguien por ahí dijo, la única manera de que la humanidad se salve es que venga un ataque extraterrestre, porque entonces nos uniríamos como humanidad para defendernos de un ataque extraterrestre, ¿no? Pero bueno, tuvimos una pandemia y parece que no aprendimos mucho. Teníamos que actuar como colectivo y parece que también no se aprendió mucho de eso. Pero bueno, estamos en proceso, tenemos que tenernos paciencia también. Álvaro Santi, quiero darte las gracias por tu tiempo, darte las gracias por tremenda guía signo a signo, que es un Ya, libro que probablemente que durante el año yo voy a revisar, que voy a estudiar sobre todo bueno, sobre todo por el tema de los rituales. Hay muchos muy sí, interesantes, unos de difícil acceso en ingredientes, pero otros muy simples, sí. que los voy a seguir, que los voy a tomar. Y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto al libro, de lo que quieras. Ujú. A ver, saquemos una carta que me inspire el tarot. No sé qué voy a ¡Oh! decir, ¿ves? Saquemos una sola carta. Mira, el mago. Ahí está el mago. Este es un tarot que dibujé yo, es una copia de Marsella. Lo dibujé yo, pero no es original, es copia. Eh, el mago es la carta número uno. Me gusta que haya salido el mago porque estamos partiendo un nuevo ciclo. Para nosotros, según nuestro constructo, ¿cierto? Del tiempo, todo eso, estamos partiendo una nueva etapa, ¿no?
Eh, y me parece que es importante hacerse cargo de la vida de uno, desarrollar un poquito también la autonomía, eh, atreverse a usar los recursos que uno tiene. Tal vez quisiéramos más recursos, quisiéramos alcanzar metas, pero hay que partir como parte el mago, se parte con un paso, ese es el primer paso que se da. Eh, y creer, o sea, descubrir nuestros recursos internos y aplicarlos como lo está haciendo el mago. El mago tiene una mesa de trabajo que tiene los elementos que componen los arcanos menores del tarot. Tiene una copa por ahí, tiene un cuchillo que sería la espada, tiene una moneda que sería el oro, él sostiene una vara en la mano, ¿cierto? Que es el basto. Entonces, en el fondo es como voy al descubrimiento, ¿cierto? De cuáles son mis herramientas, de cuáles son mis recursos, de cuáles son mis posibilidades y elijo, ¿cierto? Un camino, porque al ser número uno es una elección también que uno hace, uno parte con una elección, elijo un camino, elijo una actividad, elijo algo para partir, para comenzar desde ahí. Y como digo, bueno, es el primer paso de muchos que se pueden dar después. Entonces es como comenzar, es partir. Pero es creer en uno mismo en el fondo. Usar un entusiasmo, una automotivación también que se da acá. El personaje no está con los demás. No que volvamos a nosotros, porque miramos mucho afuera, esperamos mucho de los demás afuera, y nosotros también tenemos muchas cosas que trabajar en nosotros mismos. Ese podría ser el mensaje del tarot. Bombástico, es lo único que yo puedo Bombástico. decir. Bombástico y fantástico. Álvaro Fantástico. Santi, autor de Guía Signo Signo 2024, el año de la justicia, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Álvaro, qué placer esta conversación. Humberto, muchas gracias, eres un muy buen entrevistador. No es primera vez que te veo entrevistando, te he visto ahí en otros capítulos, me gusta mucho tu dedicación, tu seriedad, tu respeto también por lo que hace ahí cada uno. Te lo agradezco mucho. Yo te agradezco a ti tu tiempo, Álvaro, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Feliz año nuevo.